¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos como cada miércoles en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD y como también la invitación hacemos siempre a través de nuestro canal de YouTube en Señal U, unidiversidad.com.ar. Aquí estamos con Anabela Vidach, abogada, miembro de Ceridi, que la tenemos acá como siempre. Cada vez que tenemos la oportunidad de tenerla en el estudio es bienvenida. ¿Cómo estás, Anabela? Muy bien, Claudia, ¿vos? Muy bien. Bueno, tenemos que hacer un paneo y un análisis de la situación de lo que está pasando en el mundo. ¿Y hoy de qué nos vamos a ocupar? Mira, Claudia, la verdad que estamos en un 2022 totalmente convulsionado el mundo entero, pero hoy nos vamos a dedicar a Asia. Un continente en el cual está atravesando crisis económicas, crisis políticas y crisis de tipo humanitario con relación a los derechos humanos, como vamos a ver. Hoy puntualmente vamos a hacer enfoque en las crisis de Sri Lanka, el tema de Birmania, elecciones de India y China. Vamos a ver que justamente tenemos varios temas, varios aspectos, pero todos son relevantes. Sin duda. Y lo vamos a hacer con Daniel Chuburu, embajador diplomático de carrera. Los últimos destinos que ha tenido han sido en Kenia, México e India como embajador, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nerina? ¿Cómo anda? Bueno, vamos a empezar a hacerle distintas preguntas, ¿no, Anabela? Así es. Daniel, lo primero que nos interesaría preguntarle es por la crisis de Sri Lanka que se destapó en este julio, fue noticia en todos lados, y la crisis es indudablemente económica, pero también política. ¿Usted nos podría comentar las causas, a qué se debe esta crisis? Bueno, gracias. La crisis en Sri Lanka obviamente que es como toda crisis, no hay un solo motivo por el cual, usted bien lo dijo, hay situaciones económicas, hay situaciones políticas, hay una serie de situaciones que son las que terminan generando una crisis de esta magnitud. Obviamente que el gobierno de Sri Lanka estaba pasando por un momento de falta total de credibilidad, cosa que no es de extrañar, ya hace tiempo que venía con el mismo problema. Y yo creo que hay un problema que nosotros no estamos mirando con demasiada atención, que es cuál es el efecto del gran crecimiento que China está teniendo en la región asiática y su influencia en países como Sri Lanka. A través de esta iniciativa llamada la Ruta de la Seda o el One Belt, One Road o One Belt Initiative, obviamente que China ha comprometido fondos para infraestructura en muchos países de la región asiática. El tema es que esta acumulación de deudas ha hecho que muchos de estos países no puedan enfrentar la deuda que tienen y cómo salir de la misma, lo cual, tras que la economía de Sri Lanka venía en una situación muy difícil, esta presión de la deuda, esta presión de los reclamos chinos sobre la deuda que tiene Sri Lanka con su país, ha generado un poco más de incertidumbre. Tal es así que llevó a una crisis económica profunda y es lo que todos hemos visto por la televisión, la toma del Palacio Presidencial, la toma de la casa del presidente, un nuevo gobierno. En fin, se desató una crisis de mucha importancia que, como dije, si bien tiene componentes internos, políticos y económicos, hay una gran presión externa que ha, digamos, empujado a que esta crisis se manifestara de esta manera. Daniel, la crisis obviamente terminó desembocando en un nuevo líder, un nuevo gobierno, como usted lo acaba de decir, y un nuevo primer mandatario que estábamos mirando los informes que hay de lo que sucede en Sri Lanka. No tiene, digamos, el apoyo que tal vez quisiera por parte de la ciudadanía. Hablamos de Ranil Wickremesinghe, no sé si está bien pronunciado, usted va a ser seguramente el que me corrija, pero bueno, lo cierto es que ¿cuál es la situación política más allá de esa crisis que enfrenta este hombre que es hoy por hoy quien lleva las riendas de ese país? Nunca me atrevería a corregirla en semejante nombre. Creo que el problema, por eso, es un problema político de legitimidad.
en Sri Lanka y sobre todo después de los últimos incidentes que tuvieron, las bombas que destruyeron la mitad de la ciudad y demás, la crisis política se ha ido profundizando y ningún líder ha tenido, digamos, el respaldo popular necesario. La población está muy dividida en cuanto a los liderazgos y son los propios líderes los que van generando quiénes son sus sucesores, lo cual hasta que no haya un momento en el cual se pueda volver a una, digamos, a una elección popular que determine quién va a ser el nuevo presidente, yo creo que vamos a seguir en esta situación de altas y bajas en la popularidad y en la legitimidad de los gobiernos, que nunca terminan de tener la legitimidad necesaria como para avanzar sobre la situación que están enfrentando. Embajador, y le hago una pregunta, porque justamente ya hemos hablado del tema, usted mencionó el tema de la legitimidad política de los representantes. Ahora me interesa ir al tema económico, porque justamente también, como usted destacó, la deuda externa que posee este país es una de las razones que se emboca en la crisis. También vemos que hay conflicto en el tema de las divisas, el valor de la moneda. Y la pregunta es, ¿qué señales son importantes para los otros países de la región? Y ya saliéndonos un poco de Asia, quizás, si vemos en Argentina puntos en común o no a nivel económico que nuestros líderes deban tener en cuenta. Mire, ha habido mucha especulación desde la crisis de Sri Lanka de tratar de hacer un paralelismo con la Argentina. Ha habido voces internacionales que lo han hecho. Yo creo que cada país tiene su propia realidad y es muy difícil comparar una situación con la otra. Sin duda que el nivel de desarrollo de Sri Lanka es un nivel bastante bajo. Ha habido esta confrontación interna que ha sido muy compleja. Esta intervención de China que ha intervenido con grandes capitales que no han conducido a, diríamos, un efecto producción importante en Sri Lanka, de forma tal de poder generar un repago de esa deuda. Por eso creo que la situación no es comparable con la Argentina, más allá de que obviamente la moneda de Sri Lanka ya al día de hoy está totalmente desaparecida. Eso puede compararse con el peso nuestro. El nivel de deuda es muy importante, eso puede compararse con la deuda externa nuestra. Pero creo que en términos de lo que son las estructuras productivas y lo que son las riquezas de los dos países, no hay ningún punto de comparación. Creo que acá el problema de la credibilidad es un problema muy serio y que no logramos dar con una salida al problema económico que estamos enfrentando. Siendo que los tenemos en un momento como tan cercanos, es decir, en un mundo en el que hoy la crisis pasa fundamentalmente por una crisis alimentaria y una crisis energética, son los dos temas que Argentina tiene más fortaleza. Es decir, nosotros tenemos una producción en el sector alimentos que supera por 10 veces el tamaño de nuestra población. Tenemos un problema de distribución, no somos capaces de saber qué hacer. Producimos para 400 millones y no somos capaces de alimentar a los 47 que tenemos en la Argentina. Es decir, hay un problema interno serio de distribución, pero no de producción. Sri Lanka tiene recursos naturales más limitados. Uno de los principales recursos que tiene Sri Lanka es el turismo. Y con todos estos temas de pandemia y demás, yo creo que la industria turística de Sri Lanka ha colapsado. Entonces, todo lo que era ingreso por turismo, que era enorme en su producto, hoy no está existiendo. Con lo cual hay conflictos adicionales que nosotros no tenemos. En el tema energético, ellos tienen problemas energéticos. Nosotros tenemos acá vaca muerta, lo que no sabemos es cómo poner un caño para poder utilizarlo. Es decir, creo que no son comparables las situaciones, pese a que algunos de los parámetros puedan ser comparables.
Estamos con Daniel Chuburu, embajador diplomático de carrera, últimos destinos en Kenia, México e India. Estamos aquí en Chat Internacional. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Estamos en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA y vamos a seguir hablando de lo último que está viviendo el continente asiático, los hechos más importantes en los distintos países. Está con nosotros Anabela Villach, abogada, miembro de Seridi, y lo hacemos también con Daniel Chuburu, embajador diplomático de carrera, con los últimos destinos en Kenia, México e India como embajador. Así es, Claudia, y vamos a aprovechar la experiencia del embajador en India, ya que recientemente fue electa la primera presidente mujer de India, que es Draupadi Murmu, y por eso en primer lugar, nos resulta importante hacer una antecedente, es decir, que si usted nos pudiese comentar, embajador, cómo el sistema político y electoral de India, para ponernos un poco en tema antes de comenzar a hablar puntualmente del tema de la presidenta electa. Bueno, Anabela, a ver, el sistema indio, obviamente India es una democracia, es un sistema muy complejo por una cuestión muy simple. Hay que hacer votar a 1.400 millones de personas, con lo cual no hay sistema que aguante para hacerlo todo de una sola vez, con lo cual cuando hablamos de elecciones en la India hablamos de un periodo en el cual se producen estas elecciones. Se van produciendo en distintas fases que cubren algunos estados, distintos estados, cada una de estas fases de elección. La elección en este caso es elección legislativa. La elección legislativa es la que determina el nombramiento del primer ministro. La elección del presidente va por cuerda separada. No es una elección directa, es una elección indirecta, la figura del presidente es una figura no ejecutiva, con lo cual aparecen personajes como presidentes que han tenido alguna trayectoria en la política india. La elección se hace a nivel de la Cámara Alta, y se lo elige por un periodo distinto al periodo que dura el gobierno que fue electo. Algunas veces coincide, pero no necesariamente coincide en el partido con el partido del primer ministro. O sea que el sistema es extremadamente complejo, pero lo que más cuenta es quién es el primer ministro, ya que es el que tiene a su cargo la conducción del país. La figura del presidente es una figura más bien protocolar que una figura ejecutiva, con lo cual lo importante es el periodo de elecciones nacionales, que ya le digo son extremadamente complejas por la cantidad de habitantes que hay. Votan casi, yo no me recuerdo en la última elección, creo que fueron 900 millones de votos los que se llevaron a las urnas sobre los 1.400 millones de ciudadanos que tiene la India, con lo cual es complejo el sistema. Eso designa al primer ministro y después por una elección aparte y desfasada en el tiempo, lo que se hace es elegir al presidente. Daniel, a partir de esta diferencia que usted de alguna manera nos muestra y aclara, ¿no?, en relación al tema de cómo es el sistema de gobierno ahí en India, ¿cuál va a ser la tarea de esta mujer? Digo, porque ha tomado trascendencia internacional su elección y sobre todo, ¿cuál va a ser también o cuáles serán sus grandes desafíos? Mire, le vuelvo a decir, mi evaluación es que la figura que hay que destacar es la del primer ministro. La figura del presidente, les quiero decir, yo creo que los indios no saben quién es su presidente, en términos generales, porque hasta que llega a los 1.400, no es una figura que tenga ninguna presencia
en el quehacer diario de la política de la Claro. India. Ujú. Entonces, creo que no estamos interpretando correctamente si estamos poniendo demasiado énfasis Claro. en quién ocupa la presidencia y no quién ocupa, quién es el primer ministro, de hecho. Tal cual. Digamos que nosotros pensábamos a partir del impacto que había tenido a nivel internacional, por eso está bueno la aclaración y entender que es una figura mucho más representativa y simbólica y en realidad el poder pasa por la figura del primer ministro. Exactamente. También nos interesaba destacar porque más allá, justamente a partir de la aclaración que realiza usted en relación a la importancia del primer ministro y el rol o la figura del presidente, que es una figura aparentemente menor, sin embargo, lo que se ha destacado en las noticias es la elección de una mujer y del sector social del cual proviene. ¿Usted cree que, más allá de que si bien la figura del presidente no es trascendente, ha sido puesta por el partido del primer ministro, por lo que tenemos entendido, ha sido puesta por el partido del oficialismo, ¿es así? Y lo segundo, ya que sido puesta por el partido del oficialismo, ¿cree que puedan haber cambios o avances de tipo social o no va a pasar más de una figura? ¿Está dando un mensaje el primer ministro con esto o no? A ver, toda designación tiene un mensaje, obviamente. El hecho de que sea mujer en la India no es de extrañar, en un país que ha tenido primeros ministros mujeres. O sea, no es una cosa ajena a la política de la India el hecho de que sea una mujer. ¿Es importante que lo sea? Sí, muestra un balance en un determinado momento. En el tema social, yo no sé de qué casta proviene esta señora, si bien la palabra casta es una palabra que está prohibida y no se utiliza más. De hecho, el sistema de castas sigue absolutamente vigente en la India y lo que esta señora debe representar son de las castas bajas, igual que lo es el primer ministro, con lo cual da un mensaje, diríamos, a las castas bajas de que se preocupan por su situación social. Lo cual es importante, pero no creo que sea determinante en ningún tipo de política que vaya a fijar el gobierno. Daniel, nos vamos a ir nuevamente a una pausa. Estamos aquí en Chat Internacional. Le decimos a la gente que nos está viendo que está con nosotros como invitado Daniel Chuburu, embajador diplomático de carrera con los últimos destinos en Kenia, México e India como embajador. Estamos en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos en Chat Internacional, de vuelta aquí en el 30 de la TDA, analizando lo que está atravesando al continente y sobre todo a los países asiáticos, ¿no? Con situaciones que se han vivido en este último tiempo, y el análisis lo hacemos con Daniel Chuburu, embajador y diplomático de carrera. Así es, embajador, y en este último bloque nos interesa tratar justamente porque usted mencionó al principio a China. Y actualmente se ha hablado mucho porque Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha manifestado su intención de viajar hacia Taiwán. Ante esto, ¿podría desencadenarse un posible conflicto con China o aumentar el conflicto que ya existe entre los dos países? Mire, yo de lo que he escuchado del lado chino es que ellos han dicho con mucha fuerza que recomiendan que Nancy Pelosi no viaje a Taiwán. La situación entre China y los Estados Unidos es una situación de mucha tensión, obviamente. Hoy por hoy son los que están disputándose, diríamos, la hegemonía del mundo. En esta, digamos, erosión que tenemos del orden internacional liberal, obviamente que están surgiendo dos cabezas que están disputando esa hegemonía. China, por un lado,
y Estados Unidos por el otro, Sí. siendo la primera vez que en la escena internacional compiten como pares. Es decir, hasta ahora siempre ha habido uno sobre el otro en distintos periodos de la historia. Hoy los dos tienen que ocupar el mismo espacio y en esta disputa, que tiene además como fondo la guerra comercial que se desató en la época que estaba Donald Trump, Sí. Hay un mar de fondo muy importante entre los dos. Taiwán es un tema de mucha preocupación para los chinos, porque los chinos lo siguen reclamando como parte integrante de su territorio. Convengamos que la invasión de Rusia a Ucrania no ha mejorado esta situación, sino que ha puesto mayor complejidad al tema, porque China también ve que sus posibilidades están complicadas, salvo la situación de guerra que ellos tampoco quieren. Claro. Porque, a ver, creo que hay un error que se ha cometido en todo esto, que ha sido lo que pensaron que iba a ser un paseo de la invasión de Rusia a Ucrania no pasó. Esto se ha demorado más de lo que se pensaba que iba a demorarse. Y esto genera un desgaste inmenso. Esto además ha generado un fuerte impulso a la unificación de Europa Sí. y a la consolidación de Europa en el plano de la seguridad, lo cual ha generado todas estas sanciones que Europa ha aplicado a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, que China no está dispuesto a que le ocurran. China ha crecido en un mundo, como ellos dicen, de ciertas normas internacionales y que ellos no están buscando cambiar esas normas. Ellos se quieren acomodar como líderes o como hegemones en el nuevo orden, pero no a costa de cambiar el sistema. Esa es la impresión que yo tengo. Claro. Entonces no están buscando provocar una situación de conflicto. Y toda esta situación ha puesto todavía mayor tensión en las relaciones de Estados Unidos con China. Y la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán es un elemento más que termina complicando el panorama en esa región. Daniel, y si la sugerencia es, o ellos entienden que no es conveniente desde China, y finalmente sucede, convengamos que a Estados Unidos por ahí le puede importar muy poco la opinión de China, más si tienen esta situación de tirantez o de conflicto. ¿En qué podría desembocar esta situación si se da? Bueno, es muy difícil. Yo supongo que hoy por hoy en Estados Unidos tienen que estar evaluando cuáles realmente los beneficios y los costos. También es cierto que Estados Unidos, en base al liderazgo que quiere ejercer en esa región del mundo, sí, tampoco puede acceder a todos los pedidos de China, porque claro, su liderazgo automáticamente se ve erosionado. Con lo cual la situación es altamente conflictiva, creo que tienen que analizarlo, creo que está pendiente y que no se pudo hacer por el COVID que atacó a Biden. Sí. Creo que está pendiente una llamada telefónica que se iba a producir entre los dos, que yo supongo que va a ser el elemento que trate de destrabar esta situación de tirantez, y supongo que de ahí podrá salir alguna, digamos, situación imaginativa, alguna idea imaginativa que permita que ninguno de los dos pierda en esta pulseada y que ninguno de los dos vea que esto es para mejorar la situación del otro. Sin duda. Daniel, le agradecemos muchísimo el haber estado en contacto con nosotros, que nos haya dado estos minutos para poder analizar lo que está sucediendo ahí en algunos países en Asia. Será hasta cualquier momento y nuevamente muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Claudia. Hasta cualquier momento entonces.
Por favor, cuando quieran. Gracias. Bueno, así pasaba Daniel Chuburo, embajador diplomático de carrera. Los últimos destinos, como decíamos anteriormente, han sido Kenia, México e India como embajador, haciendo ese análisis, ¿no?, de la situación que está atravesando el continente asiático con temas muy puntuales y con además temas que tienen trascendencia a nivel mundial. Así es, más que nada, más que nunca, ahora tenemos que tener presente lo que está ocurriendo en los otros lugares del mundo, porque probablemente impacte en nuestra región. Sin duda. Bueno, Anabela, nos vamos y nos reencontraremos en una semana. Así es. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Anabela. Buenas noches a ustedes que están ahí del otro lado. Sigan con la programación de Señal Lucer. Hasta la próxima.